No sé por qué cuando hablamos de emprendedores o de emprender, nuestra mente lo asocia casi automáticamente con empresas de internet o de nuevas tecnologías. Nada más lejos de la realidad, porque emprender significa poner en marcha una empresa, sea del sector que sea. Hoy vamos a conocer a dos hermanas emprendedoras, luchadoras, trabajadoras y sobre todo muy valientes, porque han conseguido convertir una afición, su afición por la cosmética natural, en una forma de vida. Hoy, en Próxima Salida, emprender en el mundo de la cosmética. Bellamoza es un proyecto familiar que surge de un hobby de mi hermana Alba. Estudió ciencias medioambientales, luego hizo un experto en plantas medicinales y hacía en casa sus propios cosméticos, ¿no? Una mascarilla o tal, y empezamos eso, haciéndolos en casa. Pruébalo tú, ahora lo pruebo yo. Buscábamos algo pues que indicara belleza, juventud, que sonara así un poco asturiano, eso, y bueno, salió Bellamoza. Y probamos la primera vez en el mercadillo de La Laboral, en el Love Shop. Y vamos con un miedo tremendo, porque era la primera vez que aquello salía de casa, no sabíamos la gente cómo iba a reaccionar. Cosméticos es algo más difícil de vender o de enseñar que como la ropa o cualquier otro complemento, ¿no? La gente necesita probarlo antes de llevárselo, y el éxito fue rotundo, fue más de lo que esperábamos, y ahí ya nos lanzamos. La verdad es que ha sido más rápido de lo que yo pensaba, por lo menos, y sí, empezamos por el blog, algún mercadillo, la gente empezaba a pedir, se acercaban algunos hasta el laboratorio a coger los pedidos para ahorrar en gastos de envío y esas cosas, y fue saliendo y aquí estamos. Inauguramos nuestra tienda hace nada. En Bellamoza ahora tenemos dos, la que llamamos Bellamoza Diario, que es todo lo que podéis ver aquí, que son los productos que todo el mundo usa a diario: la leche limpiadora, los tónicos faciales, cremas hidratantes y nutritivas, corporales, de manos, de pies. Y luego tenemos por otro lado los productos para chico, que ahí hemos sacado a nuestro Biman, y con nuestro superhéroe que nos hemos sacado de la manga tenemos Aftershave para ellos. Y luego las corporales de manos y de pies, que también con su Biman. Alba pone el conocimiento técnico y yo sí soy la del conocimiento empresarial. Yo estudié empresariales y siempre estuve buscando algo que hacer. Siempre trabajé por cuenta ajena, pero siempre tuve el gusanillo de montar algo propio. Entonces ahí digamos que hacemos buen equipo en ese sentido. A mí me gusta estar en el laboratorio, que es lo mío, y mezclar, a ver si con más aceite de esto y menos de lo otro cómo queda, o hacer ese tipo de... y más de. Bellamoza tiene una peculiaridad, que son cosméticos, pero son cosméticos hechos a mano y son cosméticos hechos con productos naturales, que no es algo que esté muy masificado a nivel de marca grande a día de hoy. Entonces sí que hay un nicho de mercado, hay una cantidad de gente que sí que quiere esos productos que aportan ese valor añadido de ser naturales, de estar hechos con mimo. Al final todo es la mezcla de ingredientes. Utilizamos aceites vegetales. Mira, os enseño este color, es por el aceite de zanahoria. El aceite de zanahoria es muy bueno para ahora en verano, para el bronceado, ponerte un poco más morenito, tener un buen color. Y ese lo utilizamos con la crema corporal de verano y con la nutritiva facial. Otros llevan aloe vera, también es muy hidratante, y dependiendo de cada producto pues lleva unos ingredientes u otros. Tenemos también en los tónicos, tenemos uno para cada tipo de piel, y se diferencian precisamente en la hierba utilizada. Para piel grasa tenemos amamelis, que es astringente; para piel seca o sensible, manzanilla, que es muy calmante; y para la piel normal, malva, que es suavizante. Cada producto tiene sus propios test. O sea, hay que hacer un análisis, hay que enviar a sanidad cómo se hace, con qué se hace, las típicas etiquetas esas que vemos siempre de si se bebe el producto, llame a... Bueno, pues en llame a tienen que tener también la composición de los productos de Bellamoza. Cada vez que se hace una cosa nueva requiere todo ese proceso. Tiramos mucho por redes sociales.
vamos dándole contenido al blog de manera así un poco más o menos continua. Estamos en Facebook, en Twitter, vamos colgando fotos, colgando pues el día a día un poquito. La gente también participa, hay gente que nos envía sus comentarios, que nos envían, pues he visto que hablaban de vosotros aquí, o así, y entre todos un poco vamos con el boca a boca por redes sociales. Sobre todo empezar, porque dices, tú estudias tu teoría cuando vas a la universidad, ves cómo montan los negocios los demás, pero cuando te pones en el tuyo, hasta la cosa más pequeñita te produce duda. La forma jurídica, cómo preguntamos, además lo nuestro era un poco más especial, porque dices, vas al centro de empresas, que te ayudan un montón, y en cuanto fuimos y dijimos, fabricamos cosméticos, fue como, buf, sois los únicos. El día a día es entero así, crisis tras crisis, pero bueno, nos vamos pasando la pelota de esto que es de papeleo, esto para ti, esto que es de ingredientes, esto para ti. Sanidad te pide o te obliga a tener unas instalaciones homologadas en las que poder fabricar. Eso es lo que a nosotras quizás nos llevó más tiempo, porque tienes que ver los reales decretos, ellos te exigen hasta la pintura del suelo. Es una pintura especial, es homologada, las esquinas del laboratorio son redondeadas, conlleva mucho trabajo de preparación del local, más luego todo lo que es el proyecto que les tienes que presentar a ellos, el que luego vengan a inspeccionarlo, pues alguna mejora que siempre tienes que hacer porque cuando vienen alguna cosita te falta. Sí, y además para mí es muy satisfactorio trabajar en algo que me gusta hacer.